Y ya está grabando en la nube. Buenas noches, bienvenidos a esta sesión de hoy. Este es el taller en defensa del agua en la Ciudad de México, que trata de la situación del agua en la ciudad y en la zona metropolitana. Esta es la sesión número 3 y esta vez contamos con la presencia del compañero Dean Chahim, que nos va a hablar del sistema de drenaje en la Ciudad de México y en la zona metropolitana. Estos talleres son organizados por el Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios de la Náhuac. Buenas noches a todos, buenas noches, Dean. Buenas noches a todos y todas. Pues muchísimas gracias por la invitación. ¿Comienzo o...? No, déjame presentarte. Sí, sí. Entonces, el compañero Yahim es doctor en antropología sociocultural por la Universidad de Stanford y es licenciado en ingeniería civil y de estudios del desarrollo por la Universidad de Washington. Dean tiene investigaciones que se enfocan en la relación entre la ingeniería, el poder político y la producción del medio ambiente en los espacios urbanos. Actualmente, él trabaja en un libro etnográfico e histórico sobre las obras de drenaje moderno en la zona metropolitana de la Ciudad de México, especialmente el sistema del drenaje profundo y su relación al crecimiento urbano de la misma desde los años 40 hasta la fecha, de los 40 del siglo pasado a la fecha. Muchas gracias por estar con nosotros, Dean, y pues ahora sí, la palabra es tuya. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Enrique y Alejandro y todas por organizarlo. Una disculpa por los que estaban esperando, pues aquí ando con mil cosas con un niño chiquito, entonces a veces el cerebro no funciona, pero estoy muy agradecido de poder compartir un poco de lo que he aprendido, obviamente, con algunos de que están en la llamada, de hecho, con las comunidades donde he estado haciendo trabajo de campo, y también con los mismos ingenieros de SACMEX y con agua, aunque tal vez no les gustaría a veces las críticas que yo tengo del sistema, pues aprendí mucho con ellos. Entonces, lo que voy a compartir es un poco el resultado de casi 10 años de investigación. Pero voy a dar un resumen muy amplio para que puedan empezar a pensar o entender mejor a dónde va el agua y por qué y cómo defenderse en contra de los argumentos que muchas veces se lanzan en los medios, el gobierno, cada vez que se inunda una parte de la ciudad. Pero no suena. Entonces, déjame ver si puedo compartir esta pantalla. Bueno, a ver, espera un Oye, segundo. ahorita que acabe te conectas y me pongo. Ah, Hola, ¿sí me escuchan? Ya, ok. Te escuchamos muy bien. Ok, perfecto. Entonces, bueno, sí, el objetivo es aprender por qué se inunda y cómo pues, defenderse, ¿no? Ante esos discursos. Yo creo que es muy relevante y voy a tocar un poco el tema de Chalco, qué pasó, y creo que van a ver mucho de lo que estoy diciendo en lo que acabo de pasar. Entonces, cuando se inunda una parte de la Ciudad de México, el gobierno es como que tuviera un recetario, ¿no? De tres cosas que van a decir. Dicen, pues, es que estamos en un lago, es que, pues, es la naturaleza, ¿no? Pues, se sentaron, desafortunadamente, pues, pusieron sus casas encima de un lago. Pues, ¿qué podemos hacer, no? Pues, somos responsables, pero no somos culpables, como dijo el presidente anterior. O dicen que eran lluvias atípicas. Pues, ¿qué podemos hacer? Llovió 10 estadios aztecas. Pues, ¿qué puedes hacer con 10 estadios aztecas? Esas son como citas reales que han dicho. O lo de favorito de siempre, la basura. Y eso de la basura es, creo que para este grupo, pues no se sorprendería que es un discurso altamente racista y clasista, que reproduce los estereotipos de la gente en situación de vulnerabilidad, de pobreza,
de ser cochinos, de cochinas, de no saber qué hacer con sus desechos. Pero es totalmente, es basado en falsedades, es una exageración total y distrae de lo que es la situación actual de la cuenca, que es realmente am, son otros. Entonces, brevemente nada más para decir de dónde saqué estas ideas. Pues una parte estaba como, me estudié ingeniería civil y luego pues llegué a los ingenieros con el propósito de entender lo que ellos hacían en SACMEX, en el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, también en la Comisión Nacional del Agua, pero más que todo en SACMEX. Y aquí estoy en su centro de mando, yo creo que ya cambió un poco, pero eso fue en 2017, lo pusieron en su Twitter, ahí estaba yo pues escuchando, viendo cómo manejan, operan el sistema en la mera tormenta, ¿no? Los peores días de las temporadas de lluvia. También iban con los trabajadores de base, que iban en los charcos, que se meten en las aguas sucias y realmente también sufren por lo mismo. Aquí está uno de los famosos camiones de emergencia que vienen con las bombas que estaban usando mucho en Chalco hace un mes. Y también pues estábamos en los charcos mismos, ¿no? Esperando que baje la lluvia, baje las inundaciones. Y algo que es, en esa foto, quiero contarles brevemente esa historia. Fui con uno de esto es en Santa Marta, Catitla, si no me equivoco, en Iztapalapa. Y eso fue de las primeras inundaciones que yo vi de primera mano con los trabajadores de SACMEX. Y estábamos aquí parados. O sea, y creo que muchos en esa llamada pues reconocerían esa situación muy común en el oriente de la ciudad, más que todo, que el agua estaba estancado. Y muchos pensarían, pues estaba ahí estancado como 2 horas, muchos pensarían pues es que hay un tapón de basura, es que pues, ¿qué podemos hacer? Pero lo que me dijo el trabajador de este camión de emergencias que tiene una bomba de aguas negras grandote, es que no tenía sentido ni siquiera bombear, porque habían cerrado todas las compuertas de la zona. Y ahorita les voy a decir qué me refiero con compuertas. Pero básicamente toda esta zona ya estaba desconectado del sistema de drenaje, desconectado de una forma deliberada y altamente politizado. Al final de cuentas, lo que ellos hicieron, los ingenieros del sistema de aguas, era, tenemos una tormenta fuerte, el sistema se llenó, pues tenemos que sacrificar alguna zona. Entonces, ¿dónde vamos a sacrificar? ¿Quién vamos a desconectar del sistema? Pues mejor por allá, por esta palapa, pues al final de cuentas ellos no tienen tanto peso político. Así más o menos lo manejan. Aunque ellos mismos, muchas veces, y quiero hacer hincapié en eso, muchas veces ellos son de clase obrera, son de esos pueblos y barrios. Sus propias familias tal vez no viven ahí mismo porque ya saben que se inundan, pero no son gente rica. Pero esa es la forma que, bajo la presión política de no hacer un desmadre, no dejar que se vuelva un tema político, dicen no podemos dejar que se inunde el centro. Si no tenemos capacidad para que se vaya todo el agua, pues hay que desconectar las zonas que menos peso político tienen. Entonces estamos ahí parados por 2 horas hasta que abrieron las compuertas. Ahorita les voy a decir qué son las compuertas y por a dónde va ese agua, pero quiero como empezar con ese anécdota pero eso era muy repetitivo. Ese trabajador sabía exactamente qué pasaba aquí porque pasaba cada semana, en la temporada de lluvias. Entonces, con esa pista, quiero decir dos cosas que espero que aprendan hoy y discutimos. Que la primera es que no hay inundaciones naturales. La lluvia, pues, sabemos, descartando por el momento, dejando a un lado el cambio climático, que obviamente pues ya no hay nada natural en el clima tampoco. Pero aún pensando que no tenemos control como ciudadanos, como gobiernos locales, sobre la lluvia. Pues la lluvia viene, ya azota las nubes, todo lo que da. Eso tal vez no se puede controlar, ¿no? Pero es, la Ciudad de México, como todas las ciudades, es una plancha de concreto altamente con un sistema de drenaje que canaliza ese agua de ciertas maneras hacia ciertas zonas con ciertos controles. Y entonces esa parte, de dónde va el agua cuando ya se cae en el suelo, no tiene nada que natural, nada de natural. Eso son cuestiones políticas, a veces desde hace décadas, a veces hasta siglos, de cómo se desarrolló la ciudad, pero a veces son decisiones como esto de las compuertas que les conté hace unos segundos, que realmente se toman en el momento de la tormenta. Son decisiones así, rapidísimos.
dinámicos, podemos decir. Y el segundo punto que quiero que hacer hincapié en eso es que la gente que se inundan no tienen la culpa por las inundaciones. Y eso es, aunque a veces el gobierno no lo dice así tan descaradamente, básicamente es la implicación que tiene muchos de sus discursos. Dicen, ¿por dónde tú pusiste tu casa? O porque tu vecino tal, fulano, dejó basura en la coladera, se inundó. Y cuando tú ves las redes sociales, es una verdadera como tristeza, cómo se ve. Ya, y lo he visto en asambleas también, que la gente se empiezan a como echarse la culpa. Y eso es cómo se divide y vence el gobierno. En vez de tener una frente amplia como lo que están construyendo ustedes en contra de las inundaciones, se forma como divisiones locales, echándose la culpa uno al otro por tirar basura. Y quiero aclarar que tirar basura a los drenajes no les ayuda en nada, no es buena idea, pero no es la razón principal. Y ahorita voy a dónde, por qué. Pero primero quiero tratar eso del lago, ¿no? Es un dicho que siempre dicen que estamos en un lago. Pero entonces la pregunta que siempre digo es, ¿por qué no se inunda todo el lago parejo, ¿no? Como ahorita vamos a ver un foto, ¿no? No, un mapa. Eso es un mapa de toda la cuenca, básicamente desde por acá tienes el poniente, aquí está Texcoco, bueno, el parte de Texcoco y aquí está todo los ríos y antes bajaba todo el agua para acá, para los 5 lagos, aquí están conectados, ¿no? Y aquí estaba Tenochtitlán y ahí abajo es el fondo, es el mapa actual. Pero hoy en día, pues todos sabemos que es una plancha de concreto, se drenó todos esos lagos, pero también quiero decir que no es que se desecó hace 3 siglos y ya, o hace 1 siglo y medio, pero más bien es un proceso continuo de desecación. Los lagos quieren volverse, y eso es lo que los compañeros de Manos a la Cuenca han repetido 1000 veces, que si dejamos que se inunde el lago Texcoco, se va a llenar otra vez. Entonces es un proceso de desecación continuo que está manejado por los ingenieros de SACMEX y CONAGUA para sacar el agua de la cuenca y no dejar que se llenen los espacios. Am, pero entonces, solo quiero hacer aquí la comparación, ¿no? Que el centro histórico también, gran parte, estaba parte de ese lago, ¿no? Entonces, ¿por qué no se inunda el centro histórico? ¿Por qué no se inunda Narvarte, Colonia del Valle, todo Benito Juárez, que básicamente también es parte del lago? Por eso también, pues, como podemos decir en paréntesis, por eso también sufrió tanto los sismos, por el suelo, que es un suelo lacustre. Entonces, sabemos que es un suelo lacustre, sabemos que es una zona baja, pero no se inunda hoy en día casi nada. Hay unas partecitas, pero no son inundaciones fuertes como lo que vemos en el oriente. Mayoría de dos. Entonces, bueno, eso es nada más el área urbanizada, pero quiero aquí en esos colores verdes que ves, son los drenajes del Valle de México. Entonces, todos tuberías, canales, ríos, todos se ocupan y se canalizan todo el agua y lo expulsan de la cuenca, lo expulsan hacia Tula, para que se inunda Tula y no se inunda la Ciudad de México. Ahora es como la dinámica se detonó a partir de 1975, fue el primer salida hacia Tula, el Valle de Mezquital, pero en 2019 con el TEO, el túnel emisor oriente, eso fue como el segundo golpe y ya que la inundación en 2021, que voy a tratar tal vez rapidísimo al rato, es un ejemplo más de ese paradigma, un efecto más de ese paradigma. Pero quiero recordarles, tal vez muchos saben, pero el centro histórico antes sí se inundaba y se inundaba fuertísimo. En 1951 estaba las primeras calles, el primer cuadro, la zona más importante, la capital económicamente, políticamente, estaba bajo casi 1 metro de agua, sino más, por más que un mes. Entonces estamos hablando de una inundación de aguas negras muy parecido a lo que pasó en Chalco. Y me sorprendió que nadie hizo esa comparación en los medios, o por lo menos de lo que yo vi, de que también estaban bajo agua, también, pero en comparación a hoy en día con Chalco, el gobierno en ese momento, a pesar de todos sus defectos,
sí tomó la responsabilidad de decir que, ¿sabes qué? El problema es que la ciudad está hundiendo. Y por el hundimiento en la ciudad, y ahorita les voy a decir cómo funciona eso, se están inundando. Tenemos que enfrentar ese problema. No decían simplemente que, oh, es la basura, es que pues vamos a hacer, sí tomaba esa responsabilidad de pensar que tenemos que tener una planeación para la cuenca. Y de hecho, creo que se sorprendería mucho, pero los ingenieros de la época, en todos los años 50, de hecho, estaban proponiendo muchas cosas muy parecidas a lo que hoy en día han propuesto los pues podemos decir, de los pueblos de Chalco, de Texcoco, etcétera, y también los expertos más heterodoxos, de retener el agua en la cuenca, de abrir espacios para el agua, de no expulsarlo hacia el Valle de Mezquital. Tenían una visión, sí, ingenieril, pero sí tenían una visión de conservación de agua en la cuenca, reciclar el agua en la cuenca, hacer cultivo, agricultura en la cuenca en vez de solamente importar comida de otros lados y también dejar el agua para otros estados, para que no estamos chupando todo el tiempo agua por trasvases de Lerma, de Cutzamala, etcétera. Como tenía esa visión y desafortunadamente perdieron la batalla ideológica y político en aquel entonces y terminamos con la situación que tenemos. Pero ahora quiero tratar un poco la cuestión de hundimientos, que tiene que ver con eso, ¿no? Que se inundó el centro, también se inundó Chalco por el hundimiento, porque se está hundiendo la ciudad, inundando por lo tanto. Entonces, voy a volver a esta imagen, pero quiero tratar un poco de la cuestión de Chalco, pero déjame vuelvo a eso, en un segundo no quiero inundarlos de alguna manera con datos, pero todos sabemos, hemos visto, yo creo, esas imágenes de situaciones como lo que está pasando aquí en Colonia del Mar, en Tláhuac, en que se está partiendo casas por las fracturas, por las fallas que están abriendo, por las diferentes velocidades de hundimiento. Y todo ese hundimiento tiene que ver con la extracción de agua del acuífero que han desecado los suelos y han hecho que se hunde de una forma diferencial. Y quiero ver Ok, ok. señales con una forma muy así, tal vez no tan preciso, pero creo que educativo de cómo funciona esto y qué impacto tienen en las inundaciones. Entonces, perdón que se me olvidó traducir esa palabra, pero aquí que dice sewer line es como una alcantarilla, ¿no? Un colector. Podemos decir un colector. Y aquí tenemos nuestras casas aquí en la superficie. Entonces, es como un perfil que es hacia el suelo. Es como si cortarías todo el suelo con un cuchillo y lo ves de lado. Entonces, el manto freático es hasta dónde está el agua, ¿no? Si tú agarras un poco de suelo ahí abajo del manto freático, está mojado. Arriba no está mojado, o tiene muy poquito agua, no está continuo el agua. Pero cuando tú chupas todo el agua del subsuelo con los pozos por mucho tiempo, pues terminas desecando el suelo y el suelo debajo de la zona lacustre del Valle de México en general es un suelo que se llama es un tipo de arcilla que algunos dicen jaboncillo, como de forma de decir. Y ese jaboncillo es 90% agua. Entonces, cuando quitas el agua, solo queda del 10% de la masa que tenía antes y eso entonces no tiene la posibilidad de mantenerse firme y se rompe, pero se rompe de una forma muy dependiendo de su espesor en cada lugar y hay muchas variables. No es un hundimiento diferencial parejo, no es un hundimiento parejo, es un hundimiento bastante diferencial. Y por lo tanto, entonces antes, para volver, tenías un colector que estaba diseñado para que el agua va para acá, para abajo, ¿no? Con un pendiente pues el agua va con la gravedad hacia abajo, ¿no? Así debe de funcionar, no va con presión. Pero ya que tienes el hundimiento diferencial, pues el agua baja, pero luego tiene que subir, luego tiene que bajar, luego subir y bajar y subir. Y en todas esas bajadas y subidas ya se inundó aquí, ya se inundó aquí, ya está inundando aquí. Entonces, en esas bajadas y subidas, el agua sale y no se va, se inunda, se encharca y los colectores dejan de funcionar. Y eso es justamente lo que pasó en Chalco, pero lo que pasa en gran parte del oriente y norte de la ciudad.
Y también tuvo un efecto muy importante y sigue teniendo este efecto en todos los canales y ríos superficiales que atraviesan la ciudad. Un segundo. Y entonces, el gran canal de desagüe que parte de San Lázaro y va hacia el Valle de Mezquital, por el lado de Catepec, eso era antes la única salida del agua de la ciudad en el siglo XX, hasta el 1900, creo que fue 60 y tantos, hicieron otra salida. Pero el problema con el Gran Canal es que era sujeto de mucho hundimiento. Sabemos que Catepec, por donde atraviesa, también es una zona lacustre. Y de 1910 a 2012, por ejemplo, en esta imagen se ve que ahora, en vez de ir de bajada, el canal tiene que ir subiendo con plantas de bombeo, subir para apenas salir de la cuenca. Entonces, por todo eso, de la dificultad que presentaba el Gran Canal, también fue parte de la razón por la cual se inundó el centro tan seguido en los siglos 50, en los años 1950. Y como forma de respuesta, lo que hicieron el gobierno en aquel entonces, en vez de hacer todas las propuestas alternativas que tenían una facción, un grupo importante de ingenieros y también urbanistas y otros visionarios, que decían, retenemos el agua en la cuenca, hacemos espacios para el agua, reciclamos el agua. En vez de eso, para fortalecer el desarrollo urbano industrial de la cuenca, que eso fue una visión bastante clara, querían que se creciera la Ciudad de México lo más que se pudiera y sería una zona urbana. No tenía caso para ellos tener agricultura todavía en la cuenca. Decían que eso es un uso bajo, ¿no? En el progreso para la nación y para la ciudad es tener zonas urbanas. Entonces, el Valle de Mezquital puede producir la comida, pero nosotros aquí en la ciudad vamos a tener ciudad, vamos a tener zona urbana. Entonces, para tener una zona urbana, y eso es una cuestión siempre que hay que pensar, tienes que sacar el agua. El agua, si no, no le vas a dar espacio para el agua, entonces cuando cae una tormenta tienes que tener un hoyo más profundo, más grande, más amplio para expulsarlo. Entonces lo que hicieron era, bueno, si no está funcionando el Gran Canal, no queremos hacer espacio para el agua, para retenerlo y paulatinamente sacarlo, entonces tenemos que tener un hoyo grande. Entonces el hoyo grande fue el drenaje profundo. Y eso es un sistema de hecho, casi la misma longitud, perdón, extensión que el metro, pero nadie lo puede entrar y ver porque te mueres en el segundo en que entras por los gases. Pero es un sistema de túneles muy parecido. Imaginas un metro, pero para aguas negras, para aguas pluviales. Y aquí se ve como el tamaño con una persona. Son túneles muy grandes. Son como más que, 90, dependiendo de cómo lo cuentas, pero más que 100 kilómetros de túneles. Bueno, y agregas a eso el problema del crecimiento y el problema de incapacidad del sistema. Y eso es simplemente en breve. Si pones muchos planchas de concreto en todos lados y encareces la vida, eso es la torre mítica en el centro, ¿no? En Coyoacán. Si haces desarrollo de lujo en el centro, desplazas la gente que no tiene capacidad de comprar un depa de, no sé cuánto cuestan ahí, 20 millones de pesos, los desplazas a la periferia y compran lo que puedan, ponen la casa donde puedan, pues entonces sigue creciendo la extensión, la plancha de concreto de la ciudad sigue extendiéndose, le echan la culpa a la persona en situación de pobreza en vez de los ricos que están aprovechándose del centro, haciendo desarrollo de lujo, pero bueno, pero el efecto en sí es que se tapa con concreto áreas verdes. Y cuando tapas con concreto áreas verdes, aquí se ve una parte de Nesa, si no me equivoco, y el aeropuerto actual. Si tapas con concreto áreas que eran verdes, aunque fueran como es el lecho de Texcoco, no es una zona que se puede infiltrar mucho el agua, aún así se puede detener el agua, se puede almacenar el agua para que no se tiene que ir al drenaje así luego, luego. Pero cuando lo cubres con concreto, entonces ya el agua se tiene que ir en un drenaje, no hay de otra, entonces se satura más rápido los drenajes. Y eso, otra vez, el gobierno nunca quiere hablar de ese problema, porque eso es un problema que ellos también se generaron por
autorizar más y más centros comerciales, más y más torres y sin desarrollo de vivienda digna, asequible en unas zonas céntricas. Todo eso son decisiones que ellos tomaron y por eso tenemos la forma de ciudad que tenemos en la Ciudad de México, el Valle de México. Y el efecto son inundaciones como esto, ¿no? De que Zaragoza cada rato se está inundando porque ya no tiene capacidad los drenajes de esa zona. Cuando hay una lluvia muy importante, cierran las compuertas de esta zona para que no se va el agua y luego ya se estanca ahí en las calles hasta que el resto de la ciudad puede drenar sus aguas. Quiero enseñarles de qué estoy hablando de esos compuertos, ¿no? Tenemos un sistema de enseñantes aquí, así muchos túneles que atraviesan toda la ciudad. Imagínate otra vez como todos conocemos la red del metro, ¿no? Pero imagínate que esa red del metro no es como interconectado, como que va por todos lados. Sin embargo, todos los líneas convergen en el mismo punto en Gustavo Madero y todo se va de la cuenca desde ahí. Perdón que no puse ese mapa aquí. Pero el chiste es que entonces para entrar en ese sistema de drenaje profundo es tiene como, igual que los metros, ¿no? Tenemos una estación, ¿no? Y la estación tiene sus escaleras y vas bajando hacia el sistema del metro. Pues lo mismo con los colectores, ¿no? Aquí tienes la ciudad, tú estás en tu colonia, por ejemplo, eso podría ser Santa Marta, Catitla, que mencioné antes, y el agua, cuando hay una lluvia, el agua cae de la calle, entra en los colectores y va puede ser 3 o 4 kilómetros que recorren en su colector hasta llegar a una compuerta que controla su acceso. A veces hay otra salida que va para una planta de bombeo, pero la ruta preferencial es hacia el drenaje profundo. Y hay una compuerta, como una puerta de tu casa, pero de acero inoxidable enorme, que puedes cerrar y abrir. Y ese compuerta, cuando lo cierran, desconecta básicamente la colonia del drenaje profundo. Y cuando está abierto, deja fluir el agua. Entonces, en este caso podemos ver cómo con la compuerta abierta sigue subiendo el nivel de agua en las lumbreras, que son como hoyos grandes que conectan la superficie con el tubo, el drenaje profundo abajo. Pero cuando cierran la compuerta, porque dicen, pues ya no tenemos capacidad global en el sistema, tenemos que sacrificar algunas zonas, no queremos que se desborde la lumbrera, que sí ha pasado y así es catastrófico, entonces vamos a cerrar las compuertas. Entonces toman esa decisión y desde entonces empiezan a remansar el agua. Ya no se va el agua, entonces ya se va subiendo, subiendo, subiendo hasta que está en la colonia inundado. Y no se va ese agua hasta que abran la compuerta y este sistema, patrón se pone ¿cómo se llama? Lo cambian, ¿no? Va al revés. Y entonces, pero aquí está el mapa que quería, perdón. Entonces, por ejemplo, aquí ves el Zócalo, ¿no? El centro de la ciudad y yo puse aquí el ejemplo de el Ejército de Oriente, que es una zona de Iztapalapa que se inunda muy seguido. Y entonces, para que el agua se va de Ejército de Oriente, tiene que a fuerza pasar por donde va esta flechita, tiene que pasar hacia el centro y tiene que luego ir para acá, luego ir para acá, pero también podría ir de otra dirección, puede ir por aquí. Y hay muchas direcciones en donde puede fluir el agua. ¿Por qué digo esto? Porque en cada vuelta que toma hay decisiones. Se pueden abrir o cerrar, se pueden desviar, se pueden bombear. Entonces el agua está en constante movimiento. No es como que hay una lluvia, todos los ingenieros se sientan así y ven a ver cómo funciona nuestro sistema, a ver si funciona. No, están no quiero decir la palabra, pero están corriendo, corriendo para ver, a ver qué abrimos, qué cerramos, qué hacemos. Y es un trabajo realmente como muy ágil, pero también muy político, ¿no? Entonces, al final de cuentas, es un operativo que tiene que tomar. Y es difícil, pero al final de cuentas, los que sufren son casi siempre los pobres. Y eso no es la única forma que lo podrían manejar. Lo podrían manejar de muchas formas. Podrían sacrificar de una forma más parejo. Si tuvieran la infraestructura adecuada, un manejo integrado de la cuenca, podrían casi no sacrificar a nadie. Pero en la situación que están, con la capacidad limitada que tienen que sacrificar a alguien. Y sacrifican a los que menos tienen. Y eso es algo que yo no quería o no lo creía cuando lo veía.
a cada rato, pero los ingenieros me decían de una forma muy abierta, pues, pues, ¿qué podemos hacer? ¿No? Tenemos que usar las calles de la gente a veces como vasos reguladores. Entonces, eso es una palabra que ellos me decían. Bueno, quiero regresar entonces para cerrar. Podría hablar de Tula si les interesa, pero como eso ya pasó el año pasado, platiqué más de eso. Quería ahora volver al caso de Chalco y cerrar con esto, porque también creo que es relevante a lo que también están pasando en Xochimilco y muchas zonas del sur. Am, el baile, yo no soy experto en Chalco, entonces no les voy a decir que soy, pues, no lo conozco mucho así en campo, pero cuando pasó la inundación y todos decían que era la basura, y luego a veces de vez en cuando entre comillas decían, por el hundimiento natural de la zona ya se colapsó el colector de solidaridad. Entonces, para que si no estaban, si no leían tantas las noticias, la historia es que 3 o 4 colonias de Chalco, por aquí, es que está en rojo, estaban bajo agua por más que un mes. Y siguen, de hecho, siguen subiendo a veces el agua. No han resuelto por completo la contingencia, pero dicen que ya está mejor. Pero el razón, lo que podemos ver en las noticias, etcétera, es que dicen que el colector que antes drenaba esa zona tiene un tapón grande de 30 metros de largo. Y todos tomaban como así un hecho, que pues un tapón, y la implicación es, bueno, la gente, ¿por qué tiraban tanta basura? Pero hay dos cosas aquí que quiero enfatizar. Uno es que cuando dicen la basura, tenemos que preguntarnos a qué se refieren. Y luego cuando tú ves las fotos, y perdón que no lo vi, pero si alguien quiere meterse, vete al Facebook del municipio de Chalco de Covarrubias. Y vas a ver en sus fotos, en sus imágenes, tiene muchas fotos presumiendo su trabajo de desasolve para sacar el lodo, sacar lo que estaba tapando el colector. Y en esas mismas fotos se ve claramente que lo que están sacando es lodo, es lo que se llaman asolve. Y sí, claro, tienen un poco de basura, plástico así metido, envuelto, y no le ayuda. Pero no te podría decir un número, pero la gran mayoría del volumen, del peso que dicen que sacamos tantos metros cúbicos, tantos toneladas de basura, no es basura, es tierra, es materia orgánica, es literalmente lo que nosotros desechamos en los inodoros y se va. ¿Y por qué se va? ¿Por qué se queda ahí estancado? Se queda aquí estancado y se forma el tapón porque el hundimiento de la zona. ¿Y por qué tiene que ver el hundimiento con de la zona? Si tú compras regresamos perdón, quiero volver a esta imagen aquí. Normalmente cuando tienes un colector, está diseñado para que el agua fluya con una velocidad adecuada, para que todo ese sedimento, tierra y también, pues sí, poquito de basura que hay, se queda suspendido en el fluido. No se va así asentándose y se puede llegar hasta el final. Y por eso, cuando está funcionando bien, pues sí llega la basura, llega todo lo demás al planta de bombeo, a la compuerta, etcétera. Pero cuando está colapsado, cuando hay un hundimiento así como pasó en Chalco, lo que pasa es que entonces en estas zonas donde hay un columpio, como se llama, en el colector, como aquí, pues ya el agua ya se estanca. Entonces, cuando está estancado es como una botella no sé si lo venden en México aquí, pero aquí es muy común que en las botellas dicen de diferentes bebidas, dicen, agítese antes de beber, ¿no? Como un jugo de naranja o lo que sea, porque tiene el pulpo, no pulpo es la palabra, pero tiene como los sólidos de la naranja o lo que sea, y lo tienes que agitar mucho antes para que ya no está todo en la parte inferior. Y lo mismo con el colector, cuando ya no tiene velocidad, se va acumulando, se va acumulando, se va acumulando hasta formar el famoso tapón. Y luego ya se puede ir acumulando, 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 hasta que tienes todo esto tapado y ya no se fluye para nada el agua. Y eso es lo que sospechaba que pasaban en Chalco. Entonces lo que yo hice fue busqué en INEGI, de hecho tenían los datos,
del hundimiento, que está medido por satélites, la tasa de hundimiento, qué tan rápido está hundiendo la zona por la extracción del agua del acuífero. Y si tú ves en rojo aquí, el color, el fondo, el azul es donde casi no se está hundiendo nada, es como entre 0 y 40 milímetros al año, y el rojo es donde se está hundiendo más que 300 milímetros al año, rapidísimo. Y es por eso, y cuando tú lo pones en un mapa, puedes ver dónde están los pozos. Esos son los pozos de agua potable que pusieron con lo que eran antes de Conagua, era el SAR, pusieron como 14 pozos de agua en justamente donde está ahora la Laguna Chico, y lo empezaron a bombear en 1984. Ya empezaron a bombear en esa zona en 1960 y tantos, pero en 1984 empezaron a bombear rapidísimo y, y detonó el hundimiento a 40 centímetros al año, 400 milímetros al año en los 80s y 90s. Y ya ha bajado un poquito, pero cuando tú ves la zona, ves que la zona que más se inundó, la zona del tapón, es una zona que es bastante rojo. Aquí ves más rojo y el agua en este colector debe de fluir hasta acá, hasta el río de la Compañía. Entonces, justamente donde está el tapón es la zona más problemática de ese colector, es decir, es la zona en que hay un columpio, seguramente. Y cuando vemos esto, perdón, es un poco más abstracto, pero esto es eso es un perfil del mismo colector que yo pude sacar de ese mismo gráfica. Eso es como ver desde arriba. Pero si tú cortarías el suelo a lo largo del colector y tú ves qué tan rápido está hundiendo, aquí tenemos en ese lado la rapidez del hundimiento, como aquí tan la tasa de hundimiento, y aquí tenemos la distancia desde el río de la Compañía. Entonces, aquí está la planta de bombeo número 12. Aquí lo vemos aquí en el mapa, planta de bombeo número 12. Y aquí está Culturas de México. Y aquí tenemos otra vez planta de bombeo 12. Y aquí está Culturas de México en esa zona. Y la zona del tapón, según el gobierno, es justamente donde más rápido se está hundiendo el suelo, que está aquí. Que está hundiendo a una tasa de casi 250 centímetros al año. Entonces, milímetros al año. Entonces, el agua para llegar a la planta de bombeo número 12 tiene que fluir casi hacia arriba, como en contra de todo ese hundimiento. Y entonces, ¿qué tiene que ver todos esos datos? Ahí ya estoy creo que son muchos detalles, pero lo que quiero enfatizar entonces con todo eso es que esta zona fue sacrificada para sacar agua de esos pozos, para llevarlo a la ciudad, algo parecido que pasó en Xochimilco, en muchas partes del Valle de México, porque no querían que siguiera hundiendo el centro de la ciudad por las inundaciones que pasó en los 50. Entonces dejaron de bombear en el centro, empezaron a bombear aquí en zonas como Chalco, en Xochimilco, en Tláhuac, etcétera. ¿Y qué pasó? Ellos se hundieron. ¿Y qué pasó? Inundaron. Entonces, hun- hundieron la periferia y lo inundaron. Y eso es lo que hizo el gobierno. Y es muy claro cuando tú ves los datos, cuando tú ves la historia, pero es lo menos que vas a aprender los medios. Y no es por falta de voluntad de los periodistas, de las periodistas, pero no hay esa información, no lo suelta el gobierno. El gobierno quiere tenernos así así ciegos pensando que es simplemente la basura y que es hundimiento natural de la zona. No hay nada de hundimiento natural, es un hundimiento provocado por el ser humano. Y lo triste, eso es a donde voy a terminar, lo triste es que ese hundimiento ya no se puede parar. Ese hundimiento ya básicamente pasó tanto tiempo que ya es inevitable, ya no se puede parar, pero sí podemos por lo menos adecuar el sistema de la cuenca para que no dependemos tanto de esos drenajes, para que el agua no llegue a esos drenajes, aunque sean suficientes, aunque sean columpidos, que no funcionan bien, pues podemos retenerlo en los espacios, poquitos espacios que tenemos, para que ya no estamos en situaciones tan peligrosos cuando se hunde, porque se van a seguir hundiendo y van a seguir necesitando arreglar los colectores, hacer nuevas plantas de bombeo. Esas cosas desafortunadamente son necesarias, pero lo más necesario es volver a pensar en esas ideas que ya han planteado mucho y no son mis ideas,
de retener el agua, de restaurar la Laguna Chico, restaurar Zumpango, restaurar Texcoco, restaurar Xochimilco. Eso es el trabajo importante que tiene que hacer y yo creo que ustedes están haciendo. Pero solo espero que esta presentación les da una herramienta más para entender por qué es tan importante lo que están haciendo. Y qué tiene que ver con las inundaciones y lo que está pasando. Pues me encantaría saber sus preguntas, respuestas y perdón por extenderme un poquito, pero espero que fue interesante. Sí, buenas noches. ¿Se escucha? Se escucha, se escucha. Bien, en Iztapalapa tenemos hundimientos diferenciales, pero bueno, aquí por la zona no hay muchos pozos. ¿Cómo es que sucede eso? Si aquí no se está extrayendo mucha agua, ¿cómo es que está hundiéndose y se están destruyendo las casas y las calles están todas con zanjas? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo explicaríamos eso? No, es muy buena pregunta. ¿Le puedo preguntar en qué colonia vive usted? Yo vivo aquí en el pueblo de San Sebastián Tecoloxtitla. Es una parte de Santa Marta, Catitla, Nueva Santa Marta. Se llama Santa María Tahuacán, pero básicamente es entre Zaragoza y Ermita, cerca de la salida a Puebla. Perfecto, ok. Luego lo busco en el mapa con más precisión, pero ubico la zona. Mira, la cosa es que el acuífero está interconectado. Entonces, aunque son efectos muy lentos, pero podemos decir que cuando sacas agua por ejemplo, podemos decir, aunque sacas agua de Xochimilco, que está bastante lejos de Iztapalapa, a lo largo de 2 o 3 décadas, no te podría decir con precisión, así yo le cedo la palabra a un geólogo, pero sí hay una transmisión, como cuando sacas el agua, chupas el agua, entonces el agua empieza a fluir hacia donde no hay agua, ¿no? Como quiere llenar los espacios vacíos. Entonces, es como igual que si tú vas a una playa y empiezas a rascar, el agua va por donde no hay agua y como se va buscando su camino dentro del suelo también. Entonces, pero son efectos muy tardes y también puede ser un efecto aunque no hay pozos hoy en día, puede ser que había pozos había extracción de agua cercana y aunque cierren los pozos, lo que pasa es, y eso es donde cuando yo estaba diciendo que es inevitable, el problema es que hoy en día, aunque cerrábamos todos los pozos de toda la cuenca del Valle de México, dejábamos de extraer ni una gotita de agua del acuífero, am, el hundimiento va a seguir porque las arcillas ya están secas. Entonces, básicamente, es un, es un colapso como muy, muy lento. No sé, Gradual, no poco a sé cómo poco. explicarme, pero no es aunque los de secas en el año 2000 por ejemplo, tarda 100 años en terminar de comprimirse. Entonces, por eso es un proceso tan lento, pero como tardan tiempo en cada gránula de suelo, tiene que buscar su forma de reacomodarse y están reacomodándose y ese proceso de reacomodación después de la desecación tarda mucho tiempo. Entonces, son efectos que, en resumen, puede ser un efecto de otro espacio, de otro lugar, lejos, que con el transcurso de tiempo llega a su colonia, o puede ser que es un efecto de lo que pasó en el pasado y apenas está llegando el efecto. Es igual que el cambio climático. Ahorita estamos sufriendo los efectos de lo que quemaron en 1950, ¿no? Entonces, son como esos cuestiones. Pero es una muy buena pregunta, no es tan sencillo y son cuestiones que los mismos geólogos están investigando exactamente cómo predecir todos esos efectos. Perdón, pudiera pensarse en cierta forma que así como hay hundimientos diferenciales, el acuífero también está en diferentes niveles de profundidad. Sí, claro, sí, sí, hay como, creo que hay como
hay como una curva, como no te puede, no están como totalmente de un lado, de un minuto al otro se sube 20 metros, al menos que hay un tipo de suelo que lo confina, que lo separa, pero sí, también, por ejemplo, si empezamos a bombear, vamos a hacer, no sé si se ve en la cámara, si empezamos a bombear mucho aquí y baja el manto acuífero, esta parte tarda tiempo como la otra parte tarda tiempo ah, en sentir el efecto de ese succión de agua. Entonces, también por eso los efectos son muy lentos. El agua se va por como unos milímetros por minuto, no sé, por año a veces en diferentes suelos como las arcillas. Es muy lento, pero sí se llega a transmitir a lo largo de las arcillas. Muchas gracias. Tenemos tres personas más que quieren hablar. ¿Les damos la palabra? Sí, sí, sí. Entonces, que hablen primero los tres y después tú contestas, ¿o quieres uno por uno? No, tres y luego contesto, intento hacer. Gracias. Entonces, Angélica, adelante. Hola, Dean, buenas noches. Buenas noches a todos. Qué gusto compartir la palabra con todos ustedes, y aprender. Decirte primero, pues que he aprendido muchísimo esta noche. Tú acompañaste nuestra lucha ya como un poquito al final de lo que es de las luchas por el pozo. Tú recordarás en Santa María Estahuacán que nos estaban obligando, nos quisieron obligar a abrir un pozo justo al lado de donde ya se había secado uno. El pueblo nunca tuvo agua de ese pozo, y entonces decíamos, pues es que se llevaron nuestra agua y todo pasó, se secó, se está hundiendo. Tú pudiste ver, tú recorriste las calles con nosotros y viste las inundaciones que pasó, y cómo nos decía, te recordarás cómo te contábamos cómo nos trató el gobierno y cómo nos decía que pues éramos unos mentirosos, unos alborotados, y todo lo que tú acabas de decir nos está dando la razón. Me encantaría que mis vecinos pudieran escucharte ahorita para que supiéramos que lo que hicimos, teníamos toda la razón de eso. Y me gustaría preguntarte, no sé, a lo mejor no es a lo mejor sería un geólogo que tengo que preguntar, pero me gustaría saber como cuánto tiempo tendría que pasar, porque ellos, ¿te acuerdas que te enseñamos el pozo la infraestructura está ahí? Y se secó ese pozo y querían hacer un pozo solo a 3 metros de donde estaba el otro. Y entonces nosotros decíamos, bueno, pues déjenlo que por lo menos se recupere. Y mi pregunta técnica es esta, si se recupera, o sea, si es posible que se recupere esta parte, ese pozo, y lo otro es, si eso es posible, ¿cuánto tiempo hay que dejar para pasar para que de verdad esta parte del manto se recupere? Muchas gracias. Y como siempre, muchas gracias por todo tu apoyo y por todo lo que aprendo cada vez que te escucho. Muchas Gracias. gracias. Sergio, adelante. No se te escucha, Sergio. Mm, no sé, ¿estás ahí, Sergio? Entonces, quizás en lo que arreglas el asunto, le damos la Escucho. palabra. ¿Sergio? Bueno, ¿se me escucha? Ya se te escucha, órale. Ah, perfecto. Sí, a mí lo que me gustaría escuchar sería soluciones. ¿Qué propuestas de solución en base a todo ese trabajo que se ve que viene ya de muchas décadas podríamos tener para conocer más qué podemos hacer, pues pensando en que estamos en un sistema lacustre que fue desecado y que tiene toda esta problemática? Entonces me gustaría mucho que nos contaras algunas ideas o soluciones que han surgido en el tiempo. Gracias, Sergio. A Miyagi. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias, Dean, por tu breve, concisa y muy clara explicación. Voy a compartir una gráfica por chat, a ver si se manda. Sí. Entonces, a mí me sale la duda, sí, o sea, sí, claro que los pozos tienen una relación directa con
los hundimientos, pero si vemos la profundidad de los pozos, que es de más de 3,000 metros hacia abajo, y la ubicación de los diferentes posibles acuíferos y la ubicación del drenaje y lo que mencionaba sobre la cobertura de asfalto, de concreto, de la superficie de nuestra cuenca, me pregunto si considerarías que lo más importante, más que la defensa de pozos, que por supuesto es muy importante, no quiero que se limiten o que se detengan, ni mucho menos, sino revisar la importancia de lo que es la cobertura de la superficie de la ciudad y lo importante que es la recarga, no del acuífero, sino de em, la, la, la parte que dice depósitos aluviales, son los que reciben la lluvia, ¿no? Que es la primer capa amarilla debajo de lo que es el perfil de los edificios de la Ciudad de México, la parte amarillita que es donde está el túnel emisor oriente, eh, son depósitos aluviales que se alimentan de la lluvia, ¿no? Más que llegar al acuífero y más que llegar a la profundidad de los pozos, es como el permafrost, ¿no? En los polos, en México, en la Ciudad de México, pues es los depósitos aluviales que deberían tener humedad, que sin duda tiene que ver con la cobertura de concreto que le hemos dado a la cuenca, la recuperación de los suelos de conservación, de todo el suelo que ha sido ocupado, inclusive la relocalización de las personas tendría que ser algo prioritario o no, y bueno, pues básicamente eso. Gracias, Miyagi. Dean, tenemos por lo menos 7, 8 más personas que quieren hablar. ¿Cómo lo he manejado? ¿Quieres contestar y después que sigan hablando? Como tú te sientas más. Mejor contesta. Sale. Ok. Entonces, para que no se me olvide, voy a ser conciso. Angélica, un gusto verla de nuevo, pues aprendí muchísimo de lo que me enseñaron. Y creo que esto se conecta con también la pregunta muy interesante de Amayali. Am, el- hace poco, en 2021, voy a poner el estudio aquí, que publicaron un estudio que realmente cambió a mí la forma que yo pensaba sobre las soluciones, que también hablando de lo de Sergio, a la situación. Yo siempre decía que hay que recargar el acuífero, ¿por qué no están recargando el acuífero? Y, y ¿por qué no están cerrando las pozos y todo? Pero, sí, ah, pero lo que me di cuenta es que, bueno, ese estudio que publicaron hace unos años, 2 años, explicó que lo que yo estaba diciendo, que las arcillas ya están desecados en general. Por eso ya lo que hacemos o no hacemos con los pozos, que no tiene ningún efecto sobre el hundimiento. Sí podría tener un efecto sobre, por ejemplo, si contaminamos o no el acuífero, pero no podemos ya frenar el hundimiento, ni siquiera, y tampoco lo podemos no podemos recuperar lo que ya perdimos. Y también del manto acuífero, para hablar de lo que usted dijo, Angélica, no se puede recuperar fácilmente. Pues, tendría que destinar casi todo el agua que cae en la cuenca por décadas para recuperar lo que perdió. Porque si lo imaginas, desde 1900 empezamos a sacar de forma desde antes, pero en 1900 realmente de forma muy fuerte, empezamos a sacar el agua que bombeamos del acuífero hacia Tula. Y desde entonces, lo que unos ingenieros en los 50 decían, hemos tenido una sangría permanente del acuífero. Entonces, bajaba cuando bajaba el acuífero, el manto acuífero del Valle de México, subía el manto acuífero del Valle de Mezquital. Y por eso hoy en día están hablando el gobierno de una idea ya vieja, pero de regresar agua del Valle de Mezquital, de Tula, de toda esa zona, y regresarlo a la ciudad, porque ya es agua realmente vieja del Valle de México, que ya está almacenado en el subsuelo de las zonas de riego del Valle de Mezquital. Entonces, son décadas de
tomó décadas en formar ese problema de secarse tanto el manto acuífero, entonces también no es factible realmente recuperar esos niveles, pero sí podría generar más problemas, podemos, y hay que pensar en otras alternativas y hacer más pozos. No, yo depende de dónde están las pozos y todo eso, no, seguramente no le van a ayudar, entonces, y puede perjudicarlos. Entonces, no estoy diciendo que es importante también pensar cómo lo están haciendo y hacer un estudio muy localizado también, porque depende de la profundidad en que están sacando el agua. Am, pero bueno, hablando de lo que dijo Ameyali, creo que pensar en la cobertura del suelo es importantísimo. En general, los pozos, ese gráfico es un poco engañoso en el sentido que la mayoría de los pozos en el Valle de México son entre, creo que, 200, 300 metros de profundidad hoy en día. Esos pozos de 3.000 metros eran exploratorios, no están sacando mucho, o si bien nada, de agua, pero lo hicieron en el sexenio pasado. Pero es una propuesta que todavía alguien tal vez lo van a volver a hacer, es sacar agua de ese acuífero profundo. Pero hay muchos riesgos, no sabemos cómo podemos contaminar. Hay cuestiones que uno que sabe más que yo tiene que pensar. Pero creo que el acuífero somero, que han investigado un poco de que son en sus depósitos aluviales, tiene dos funciones. Uno sí podría ser una fuente, tal vez, de agua, pero más que todo puede detener el flujo de agua hacia el acuífero, perdón, hacia el drenaje y hacer que no tenemos que hacer drenajes más y más grandes y podemos tal vez usarlo para recuperar, reciclar el agua. Hay como, puede ser una ayuda más, pero si lo ponemos concreto encima de todo, pues ya perdemos esa oportunidad. Y Sergio, a su pregunta, bueno, un gusto saludarlo de nuevo, pero ahí puse en el chat un ejemplo de una propuesta que hizo varios investigadores de la UAM hace casi 15 años, pero yo creo que sigue siendo relevante. Y justamente el caso de Chalco es justamente de esa zona de Amecameca, que explicaron en mucho detalle, creo que con mucha sabiduría, qué podrían hacer diferente. Y mucho tiene que ver con hacer espacio por el agua. Y luego ya cuando tienes espacio para el agua, para que no vaya directo al drenaje, tiene tiempo para tratarlo y redistribuirlo de una forma para que lo podamos beber, podamos usarlo en riego, pero ahorita, como no tenemos espacio para el agua, si no queremos que se inunda, tenemos que sacarlo con el drenaje. Entonces, perdemos ese con cada centro comercial que hace, con cada desarrollo de casas geo en Tacámac, etcétera, que hacemos, perdemos oportunidades para tener espacios para el agua. Y eso es lo que tiene que frenar y eso tiene que ver con lo que ustedes hacen en la plataforma, pensar en detener esa gentrificación que está desplazando a la gente hacia la periferia. Y eso es como, por eso está interconectado, la cuestión de vivienda, la cuestión de desarrollo, de uso de suelo y el drenaje, pero muchas veces la planeación de esas dos cosas están totalmente apartes. Bueno, perdón, no quiero extenderme más porque hay más preguntas. Por favor, los que Y siguen. hay más preguntas. Shakti, tienes la palabra. Gracias, Dean. Shakti, Sí, ¿qué tal? ¿Sí se escucha? sí se escucha. Ok, gracias. Nada más quería saber, bueno, yo también vivo en una zona de Iztapalapa que se está hundiendo, pero yo estoy en la parte del cerro, cerca de La Joya, bueno, más conocida como El Hoyo, pero aquí también tenemos muchos hundimientos. ¿Tendrá que ver también con que se ha ido asfaltando la parte del cerro y no se filtra bien el agua? ¿O eso nada que ver? Esa es mi pregunta. Ok, gracias. Otras dos preguntas, ¿no? Como grupo. Juan Manuel García. Sí, gracias. Buenas noches. ¿Qué tal, Dean? Un saludo. Eh, Justamente quería preguntarte sobre eso que acabas de responder respecto a qué tanto se podría mitigar la expulsión de las aguas, rehabilitando pues esas antiguas lagunas y vasos reguladores. Pero otra pregunta que te quería hacer es justamente con el caso de Tula. Eh, Hubo un plan, ¿no? Para rehabilitar, o bueno, para mitigar, digamos, como el problema. No sé si puedes ahondar un poco en las obras o en las pseudo obras que hicieron, porque la verdad
pues vamos, la temporada hoy de lluvias sí disminuyó, digamos, el impacto hacia Tula, pero agravó aún más, ¿no? En las zonas, como tú has explicado, que hay un control. Y sobre todo, no sé si viste o si puedes también platicar respecto a lo que pasó en el poniente, en la zona metropolitana, en Tlalnepantla y en Naucalpan, que hubo un desbordamiento, sobre todo del río Hondo, impresionante, ¿no? Y eso también hubo unas grandes afectaciones por allá. Entonces no sé si te das chance de platicarlo y saludos. Y también le damos la palabra a Rivas Luis. Rivas Luis. Sí, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Yo nomás agradecerles y felicitar aquí al ponente en el que el trabajo que está exponiendo y claramente los ejemplos que nos puso de aquí de Santa Marta. Soy de aquí del pueblo de San Sebastián, Santa Marta Catitla, y nosotros tenemos un predio de lo que fueron las escuelas de uso blanco y se fracturaron y se hundieron. Entonces, en esa etapa llevamos desde 1985 haciendo gestión en el que se iba a hacer con los predios. Y aquí, vecinos, ingenieros y todo eso, llegamos a la conclusión qué hacer con los hundimientos y las fracturas en ese predio. Entonces, en este año, pues había un proyecto de utopías y bueno, se metió ese proyecto y dentro de ese proyecto hicimos una gestión de monitoreo del hundimiento y la fractura. Tenemos 3 pozos que son asesorados también por la UNAM en geociencias. Y todo ese estudio que ahorita mostró, también lo tenemos aquí en esta zona. Y los invito a entrar a la página OIH Infra, OIH Infra. Se los puse en el chat. O si no, cuando usen, podemos recibirlos aquí en San Sebastián, preguntando al Consejo del Pueblo, y podemos dar una visión de lo que expuso ahorita también el compañero ponente. Nosotros, como es el vecino, que de aquí también se Sebastián, que dice que no hay extracción de pozos, pues hay 9 pozos en alrededor del Peñón. Y esos son que se han dado, o sea, se han extraído bastante agua de la zona. Y es donde se está monitoreando esa parte también del Cerro del Peñón, lo que fue, lo que es el Tepopolco. Los compañeros de la red ambiental Paraíso y Paz son los que tenemos el contacto, que también con ellos pueden comunicarse y hacer la visita también con nosotros. Bueno, a esa referencia que ya tenemos las condiciones de suelo, la zona volcánica que está alrededor de aquí de la zona, eso es lo que ha manifestado mucho ya el estudio. Aquí tenemos ya los estudios que si gustan venir, los invito, digo nomás para hacer la referencia, porque sí, lo que expuso ahorita es claramente lo que nosotros ya tenemos. Eso es ahora sí que Gracias. ya, entonces los invito. Muchas gracias. Gracias, Luis. Dean, tienes la palabra, después siguen otros compañeros, que también pidieron la palabra, pero Dean, te damos la oportunidad de, si quieres hacer un comentario sobre estas intervenciones. Sí, gracias. Bueno, Shakti, en el caso suyo, pues, bueno, el mito que, sí, justo por no ser geólogo, siempre quiero pues, decir eso, que yo como antropólogo, ingeniero, pues lo que hago es un poco como intentar a explicar diferentes mundos a uno al otro, ¿no? Entonces, a veces, pues mis entendimientos sí son limitados, pero yo creo que de lo que yo entiendo, en general, el hundimiento que está pasando, que usted ha observado, en sí, tapar o no tapar el concreto, hoy en día ya no va a tener mucho impacto. Como toda la zona de Iztapalapa, pues empezó a hundirse hace más que, creo que como 50 años, entonces, si no antes. Entonces, ya yo creo que ya está desecado por completo las arcillas, como decía, y entonces ya ese proceso desafortunadamente ya está en moción o ya está en proceso. Entonces, pero obviamente taparlo con concreto podría causar inundaciones, si no donde usted vive, en aguas abajo de donde usted vive, porque el agua ya no se detiene el pasto, lo que había antes, y ya se va directo al drenaje, y eso sí es un impacto. Y eso, hablando de soluciones, pues hay que conservar esos espacios que todavía tenemos y no poner concreto en todos lados. Y eso es el problema que ha llevado a cabo que el sistema de drenaje llega a ese punto de incapacidad que yo decía, en que los ingenieros ya tienen que tomar esas decisiones de decir a dónde sacrificamos y a dónde no.
Juan, pues un gusto, como siempre. Colaboramos en algunos trabajos. De hecho, me enseñó mucho de los mapas que ahorita estoy usando, Juan, pero en Tula, pues lo que hicieron era, y creo que es muy importante destacar, lo que hicieron a Tula era básicamente adecuar a Tula a recibir el agua del Valle de México, porque hicieron ese hoyo enorme nuevo, el túnel Emisor Oriente, duplicó la capacidad de desalojo del agua del Valle de México, y lo que hizo eso era disminuir a cierta medida la necesidad de hacer todo lo que yo acabo de decir, de sacrificar a diferentes zonas porque no hay capacidad, porque lo que antes pasaba, y digo antes de 2019, antes en la entrada del Teo, era que había un cuello de botella. Todo el agua casi de la cuenca iba hacia Gustavo Madero, abajo del cerro de Tenayo. Ahí empieza la lumbrera cero del emisor central, que es un túnel grande. Y si se llenaba ese túnel, pues ya empezaba a remansar en el drenaje profundo, y ya no tenía capacidad. Ese cuello de botella ya se alivió de alguna manera en la entrada del túnel emisor oriente. Pero entonces el agua que antes se remansaba y se inundaba en las calles del oriente, más que todo, de Catepec, Nesa, etcétera, pues ahora tiene salida, va hacia el emisor oriente. Y órale, está chido que ya se inunda, no se inunda tanto en esas zonas que sufrían tanto, pero ahora ya está en riesgo Tula. Pero bueno, Tula, el centro urbano de Tula, unos 4 kilómetros más o menos, que ya pusieron concreto, ampliaron el río, destruyeron todo, pues lo que era más o menos vivo, ya no, ya es un canal de concreto, igual que cualquier otro del mundo, ¿no? No tiene nada de lo natural. Y eso tal vez les proteja un poco si está bien construido a la zona urbana, pero hace que aguas abajo, en muchísimos pueblos ribereños que siguen por 20 kilómetros más, pues están en más riesgo, porque ahora con toda la libertad, los ingenieros desechan el agua hacia el río Tula, pero el río Tula no está armado hasta la presa Andón, no está armado hacia la presa Zimapán, más aguas abajo. Entonces, a lo largo de todo ese recorrido del río Tula, río Salado, pues se pueden desbordar, si están al punto de desbordarse a cada rato, este verano también. Entonces, eso es el riesgo que corre, pero esos son pueblos, zonas muy alejados que nadie ni siquiera lo considera parte de los problemas. No lo ven como un problema de la capital, lo ven como un problema de la provincia, ¿no? Como una forma muy discriminatorio de no pensar en los efectos que tiene la zona metropolitana sobre los pueblos que están afectados por su agua. Y bueno, y Tlalnepantla, el Río Hondo, pues no conozco muy a fondo. Sí he investigado un poco otra inundación en el río Honda hace unos años, pero es un parte medular del sistema, y desafortunadamente también no está afectado por el hundimiento en esa zona, pero está conectado a todo el resto del sistema del drenaje. Y entonces, si el drenaje profundo no tiene capacidad, no puede aliviar el río Hondo, y todas las presas que captan el agua del poniente van hacia el río Hondo. Entonces, si no pueden desfogar su agua hacia el drenaje profundo, se mete todo el río Hondo, y no sé en esta particularidad qué pasó exactamente, pero como eso es también algo importante destacar, que aunque pasa una inundación aquí en el poniente, puede ser que tiene que ver con lo que estaba pasando en el centro, ¿no? ¿Por qué? Por el interconexión que tiene, las decisiones que toman en una parte, puede ser a 20 kilómetros, tienen efectos a lo largo del sistema, y eso es lo que muchas veces los medios y todos se enfocan en la zona, ¿no? En las cuestiones locales, pero son cuestiones globales en el sentido de todo el sistema. Luis, pues muchísimas gracias por la invitación, y me encantaría conocer más de la situación y cómo están lidiando con esas fracturas. Es un tema muy importante, y creo que podría aprender de ustedes. Gracias, Dean. Vamos a dar la palabra a dos personas más que han pedido la palabra. Primero, Juan Galicia, y después Luis Miguel en el teléfono Samsung. Entonces, Juan Galicia, si quieres tomar la palabra. Pues no escucho al compañero. Luis Miguel, ¿quieres hablar? Sí, cómo no, ¿se me escucha?
Se te escucha muy bien. Muy bien, Luis Miguel Robles Gil. Muchas gracias, Enrique. Pues yo creo que el compañero Dean ha dado un panorama bastante claro, muy bueno, y pues con todo y todo felicitando pues la dificultad del lenguaje en algunas cosas para él. Pero, por ejemplo, un concepto que él quería decir era la consolidación que se está dando de los materiales, que hace casi muy difícil recuperar los depósitos aluviales, lo que llamaríamos el acuitar. Y sí hacer una aclaracióncita. Ameyaldi hablaba de los pozos y la profundidad de ellos. Solo hay un pozo que es el Roma 1, que es un pozo casi para conocer, incluso a profundidad, y que llega a 3.200 metros, y es el único. Más bien la mayoría de los pozos están todos sobre los 300 metros, 400 metros, que es desde donde se está aprovechando el acuífero superior, ¿sí? Ahora, como el acuitardo se estuvo explotando mucho tiempo, puedo decir, hace 30 años en Villacuapa, por ejemplo, el agua estaba a 80 centímetros de profundidad y se fue. Pero antes ya otras zonas de la ciudad se estuvieron explotando en el acuitardo, y eso es lo que ha llevado generalmente a estos hundimientos diferenciales superficiales, más que el acuífero superior o el acuífero profundo que tenemos a unos 2.000 metros de profundidad. Entonces, yo creo que lo interesante de esto es que en el panorama que plantea Lynn, pues las soluciones sería como un conjunto de medidas que no solo tienen que ver con lo que pasa aquí a nivel de superficie en los suelos lacustres o de transición, sino tiene que ver con medidas que se tienen que manejar desde la zona de montaña y de ahí hacia abajo. Es decir, tenemos un gran aprovechamiento potencial que se puede dar de la cuestión de almacenar el agua de lluvia desde arriba, desde la montaña, siempre que no afecte aspectos geomorfológicos, y que también se pueden hacer obras de conservación de suelo y agua en las bajadas, en los escurrimientos, en vez de haberlos desaparecido. O sea, ¿cuántos escurrimientos ya desaparecieron por entubamiento y que ahora están desecando, perdiéndose la humedad y dejando sin agua a la propia fauna y al propio bosque? Entonces, es un problema recuperar los escurrimientos, pero controlar las avenidas de agua en obras de conservación de suelo y agua, almacenar agua desde arriba, permitir que no se invadan las zonas de las áreas de recarga. Eso es importantísimo, y muchos de los asentamientos hoy irregulares en el suelo de conservación están invadiendo zonas de recarga importantes, que son incluso en los piedemontes de los volcanes, son más importantes estas áreas de recarga que en los propios bosques. Luego abajo, siempre se ha tendido a hacer soluciones como elefantes blancos, como el caso de Tula que menciona Dean. O sea, Tula fue el elefante blanco para dejar para perder la oportunidad de almacenar agua, recuperando los cuerpos lacustres que tenemos desde Zumpango, Xaltocan, San Cristóbal, Texcoco, Laguna de México, Xochimilco, Chalco, ¿sí? Todos estos cuerpos son potencialmente recuperables hasta cierto punto, hasta donde da excepto la Laguna de México, porque pues, todo está urbanizado, pero Texcoco, vaya, en vez de hacer un parque ecológico para después de las equivocadas decisiones de que querían llevar ahí a cabo el aeropuerto, pues ese debería de ser un cuerpo lacustre, justo, ¿no? Importante. O sea, un cuerpo de agua
que nos permitiera almacenar. Luego, sí se podría ir recuperando el asunto del acuitardo. También se podría ir manejando mejor el agua, porque muchos de los problemas obedecen a un mal manejo del sistema convencional de agua que ha prevalecido durante muchas décadas. Y justo si se maneja correctamente, se podrían evitar estas decisiones de por qué inundar una colonia y otra no, y ir, digamos, de alguna manera intermitente, llevando un problema a un lado y a otro, cuando no sería necesario. Sería un conjunto enorme de soluciones las que se requieren. Entonces yo creo que por ahí va. Si no hay un planteamiento integral, no vamos a poder lograr en la Ciudad de México y en la zona metropolitana un manejo o una gestión hídrica sustentable. Sí. Gracias, Luis Miguel. Ahora sí, ya, Juan Galicia, ¿quieres darle? Sí, muchas gracias. Buenas noches a nuestro expositor. Muchas gracias por compartir sus conocimientos. Mi punto de vista es el siguiente. Nuestro problema, obviamente, es en la época de lluvias, en las que las aguas pluviales las metemos al drenaje y obviamente sobrecargan este sistema. En vez de que las aguas pluviales, pues atendiendo al ciclo natural del agua, pues es propiamente el problema, insisto, desde mi punto de vista, que hemos roto parte del ciclo natural del agua, evitando la filtración. En esta parte se ha roto desde mi punto de vista el ciclo del agua y en consecuencia pues los hundimientos, la falta de agua y todo. La casa de ustedes está en el pueblo de San Gregorio de Tlapulco, Xochimilco, en donde, como bien decía Dean, desde 1900 empezaron a extraer el agua, desaparecieron los manantiales, prácticamente tenemos desaparecidas las chinampas con los hundimientos diferenciales. Entonces, es muy complejo en realidad esta situación. Por un lado, estamos asfaltando la tierra y más bien la estamos recubriendo con materiales que no permiten la filtración de agua. En la parte cerril ya perdimos lo que eran las terrazas. Las terrazas eran un sistema de plantación que permitían que el agua se filtrara. Hoy, en forma general, nuestra zona cerril, pues cada vez se está deslavando más el cerro al desaparecer las terrazas. De ahí la explicación en las noticias que ahora tenemos de los derrumbes de cerros, porque se perdió esa forma de cultivo. Por lo menos aquí en nuestra zona de vocación totalmente agrícola, hasta los años de 1960, pues se daba esta situación. Entonces, en la medida en que nuestras aguas pluviales lo sigamos metiendo al drenaje, no va a haber poder alguno en que esta situación la podamos detener. Incluso nosotros tenemos un problema con el gobierno central porque estamos en la parte baja de la zona cerril. Recibimos las aguas negras, por lo menos de 5 pueblos, con todos los materiales fecales. Somos un foco de infección y la autoridad, para tratar de evitar esta situación, lo que quería era entubar el agua. Como bien decía Dean, nosotros íbamos a evitar en determinado momento que nos hundiéramos, que nos inundáramos con aguas negras. Pero las aguas no tratadas
a donde quiera que vayan, van a causar problemas. Y finalmente, el receptor es el mar, que también lo estamos contaminando. Nuestra propuesta fue que se instalaran plantas tratadoras para efecto de solucionar el problema de las aguas negras y evitar que las aguas pluviales se fueran al drenaje. Nosotros en la zona chinapera necesitamos el agua y en cambio, pues olímpicamente lo meten al drenaje con todas las consecuencias de las que ya hablamos. Seguimos asfaltando. ¿Por qué no se utilizan materiales permeables? Sí, vamos a tardar mucho en recargar los mantos acuíferos. En un principio nuestro problema era desecar la Ciudad de México por el exceso de agua. Sí, Hoy así. tenemos que revertir esa situación. Sí. Hasta ahí dejo el comentario porque es muy complejo y largo. Gracias. Gracias, Juan. Dean, ¿quieres hablar? Sí, pues yo creo que pues estoy muy afortunado de estar en la compañía de todos ustedes porque pues realmente estoy aprendiendo yo. Pues estoy de acuerdo con Luis Miguel también la importancia de no invadir esos, no siempre me encanta esa palabra, pero de no cubrir esos espacios verdes, ¿no? Y zonas de recarga. Y también, pero también pensar en las cuestiones estructurales que les lleva a la gente justamente llegar a poner sus casas en esas zonas. Y justo, está de acuerdo con lo de los pozos. Sí, eso sí, eran pozos exploratorios nada más, los profundos. Y creo que Luis Miguel de alguna manera está contestando la pregunta que planteó Sergio al principio de qué son las soluciones. Planteó varias cosas en su discurso y creo que si me recuerdo bien, como habló un poco de los ríos y creo que hacer hincapié en eso, que hay muchas presas en el poniente y están recuperando ahorita la presa Madín para uso de agua potable, pero hay muchas otras presas que también están asolvados, están contaminados con aguas negras en vez de tener simplemente el agua pluvial que está, por lo cual estaban diseñados en los años 30 y 40 en su mayoría podrían recuperar esos, como recuperar un poco el río Magdalena, de lo que yo entiendo, pero hay varios proyectos que quedaron así en papel, de recuperar esos ríos, de almacenar agua limpia en esos presas, en la medida posible utilizarlo, aunque sea en temporada de lluvias, pues tener plantas tratadoras, como está diciendo Juan Galicia, para usar, reutilizar el agua y no echar más y más al mar, porque sí hay un problema de eutroficación terrible en el Golfo de México por el agua que se desecha de la Ciudad de México sin tratamiento, casi algo. Hay un tratamiento, pero es un porcentaje bajo. Y sí, de hecho conozco el caso que dice de San Gregorio y se necesitan muchísimas plantas tratadoras y otros como humedales, otras formas de tratar el agua, pero para todo eso, y eso creo que quiero tal vez terminar con eso, como es la lucha por el espacio de la ciudad. Yo creo que como si quieres tratar el agua, necesitas tener espacio para retenerlo el tiempo suficiente para que la planta tratadora podría funcionar. Y yo creo que usted sabe eso, Juan Galicia, pero para los demás, digo que cuando yo planteé a uno de los ingenieros que diseñó el emisor Oriente, estaban con agua y lo probó, él me dijo, le dije, ¿por qué no pensaban en otras alternativas? ¿Por qué insistían en hacer ese túnel? Y me decía, porque no había espacio, no había espacio para retener el agua. Y es cuando él decía que no había espacio, realmente era una decisión o una forma de pensar que no podemos enfrentar. No dijo eso, pero de alguna manera estaba diciendo que no podemos enfrentar los intereses inmobiliarios de la ciudad, que querían en aquel entonces, cuando yo le pregunté, querían tapar Texcoco con concreto y hacer un aeropuerto, querían hacer como esas tendencias, aún con el 4T, pues siguen, pues están poniendo 100,000 casas más por el AIFA, como esa tendencia hacia urbanización horizontal están poniendo en riesgo
cualquier ganancia, cualquier espacio para el agua que podríamos tener, se están tapando. Y entonces, esa lucha para el espacio, cuando tenemos más espacio para el agua, ya se abren muchas oportunidades de reutilización, de reuso, de recuperación de los mantos acuíferos. Pero si dejamos que se tapa con concreto, pues ya perdemos esa oportunidad, por lo menos hasta que por muchos años. Entonces, es una lucha de poder sobre el espacio de la ciudad. ¿Espacio para el agua o espacio para las ganancias de los inversionistas? Y eso es la lucha que pues ustedes saben mejor que yo, pero desde mi punto de vista, como el problema principal. Muchísimas gracias. Gracias, compañeros. Gracias, Dean. No sé si te parece que leamos algunos de los comentarios que hay en el chat. Bueno, dice Elid Más, vivo en el Cerro del Judío, Colonia La Malicia, San Bernabé en la Magdalena Contreras. Hay muchas barrancas de muchas profundidades. Antes bajaban los ríos, hoy hay muchas tuberías de drenaje, hay basura y siguen entubando. Habría que limpiar las barrancas que ahora pues están llenas de basura y podían ahí llegar la lluvia. Luis Rivas, bueno, y en la utopía Tecolotitlán del pueblo de San Sebastián, Tecolotitlán, tenemos el monitoreo de hundimiento y fracturamiento, lo que fueron las escuelas primarias Lucio Blanco, la organización, la OIHFRA.org. Araceli Rojas López, buenas noches, soy el Valle de Toluca de la región de Ciénegas de Lerma. Pasa lo mismo, ligeros hundimientos, inundaciones y dependemos del agua subterránea, pues las aguas superficiales están contaminadas por las empresas y los drenajes. Por eso agradezco esta noche compartir esta sesión. He aprendido muchísimo. Fuerza, compañeros. De Carla Cortés, una pregunta. ¿Qué opinas al respecto de la idea del gobierno de sacar los ríos a la superficie? Después, un comentario de Alejandro. Ese pozo es ultra profundo. Son recientes, no son los mismos pozos que se perforaron en las últimas décadas que tienen menor profundidad. Después, Gil Reyes dice que vivo al sur de la ciudad, cerca del río San Ángel que se encuentra entubado. Llevamos 2 años en los que se desborda y sale por los respiraderos en cada ocasión. SACME nos ha dicho que es por la basura que se acumula. ¿Sería prudente desentubar el río y tenerlo a cielo abierto? Es pregunta. Y contesta la red ciclista de Milpalta que en Europa ya se ha abordado desde el urbanismo y que sí es viable abrir los ríos considerando todos los estudios y acciones bien organizadas para que eso sea posible. Abril Arjona, genial la presentación, muchas gracias, Dean, muy pertinente la cuestión. Rosana Lara, las fallas que se han detectado multiplicado en la Ciudad de México, ¿tienen relación con la extracción del acuífero? Después, finalmente, Reed, ciclista de Milpalta, también nosotros desde nuestra casa usar baños secos, dejar de usar productos de limpieza que son perfumados y que contienen químicos que se mezclan con el agua cuando lavamos la ropa, trastes o nuestra ropa. Y finalmente, Agua dice, hola Dean, te saluda Brenda Raya, solo quisiera que pudieras explicar sobre cómo cada inundación es aprovechada para impulsar nuevas obras de drenaje. Y pues esas son algunas de las participaciones. Dean. Bueno, si tengo un segundo. Muchísimas cosas interesantes ahí. Creo que algo que en dos comentarios dijeron es, pues preguntamos sobre las barrancas, sobre los ríos, la cuestión de entubamiento. Y algo es muy interesante porque, pues, cuando tú ves la historia, empezaron a entubar muy fuertemente los ríos, creo que eran los años 40, 50, por ahí, y seguían hasta la fecha. Pues hace poco entubaron como se dice, el río Saná, ese río, también el río de los Remedios, siguen entubándolo. Pero, y muchas veces eran los mismos vecinos al lado de ribereños que decían que queremos que se entubara porque apesta, porque se inunda y queremos una solución. Entonces ahí sí estaban empujando al gobierno y muchos de los ingenieros mismos, curiosamente, estaban en contra de hacer eso. Y estaban en contra porque lo que hacían el gobierno era, con muchos de esos planes, otra parte del gobierno, digo, de transportes,
querían entubar los ríos porque querían hacer autopistas, querían hacer carreteras, querían hacer espacios para automóviles, para autos. Cuando tú ves las dimensiones de las cajones en donde van los ríos actualmente, antes y como el espacio que tenían los canales antes o los ríos a cielo abierto antes, es un espacio en general muy reducido. Los cajones tal vez son de 4 por 4 metros y el río era 20 metros de ancho, ¿no? Entonces, la capacidad que tiene hoy en día es mucho menos. Entonces, tal vez SACMEX tiene un poquito de razón en cuando dice que se tapa por basura, pero se tapa por basura porque pusiste un río en un tubito chiquito para poder poner carriles de coches encima. Y eso es lo que han hecho y es para dar prioridad a otra cuestión de urbanística y trasladar el problema y descartar el problema del drenaje que conlleva. Y entonces, si estoy de acuerdo o no en sacar los ríos a la superficie, en general sí, pero creo que también tiene que estar acompañado, como decía el compañero Luis Miguel y el Juan Galicia, con una cuestión más integral de tratamiento, de recuperación de las barrancas del agua, aguas arriba. Por ejemplo, el agua de que pasa, atraviesa la ciudad, el río de la Piedad o Churubusco, pues si lleva todas las aguas negras del poniente, pues estaría también un foco de infección, sería pues apestoso, no sería algo bonito, pero podrías recuperar y no echar todo el drenaje a esos ríos y así podrías tener a cielo abierto y podría ser hasta una fuente de recreativo para como lo que hicieron con la Canal Nacional, por ejemplo. Hay ejemplos en la ciudad de hacer eso, pero desafortunadamente han dado cada vez más prioridad al coche. Entonces, si por el coche, pues entubamos los ríos. Y es una tristeza que sigan haciendo. Am, y de Lerma me gustó mucho ese comentario porque también es importante destacar que ellos también están hundiendo. Es una situación un poco diferente, pero por la extracción del agua subterránea que van los acueductos o los transvases para la Ciudad de México. Y Brenda, un gusto saludarte. Eso es muy importante lo que dijo, que cada vez que hay una inundación fuerte, por ejemplo, lo que acaba de pasar en Chalco, ahora es un impulso para el gobierno hacer un proyecto que tenía antes de hacer un túnel más largo, un túnel nuevo, un drenaje nuevo. Y obviamente eso le beneficia al gremio de ingenieros que están en constructores que tienen sus tuneladores y están listos y emocionados para el contrato jugoso que van a tener. Pero al final de cuentas eso beneficia a la población de una forma muy... ah, yo creo que son parches, al final de cuentas, lo que eso hace. El gasto que van a tener en hacer un túnel, si lo pudieran poner en proyectos más integrales como dar espacio para el agua, tratarlo, todo eso que puse en que está en ese documento de repensar la cuenca que puse en el chat, pues son mucho menos costosos que un TEO, un emisor oriente. Y el emisor oriente no debemos de olvidarnos, fue producto realmente de dos inundaciones fuertes, como que cambió el paradigma y eran el foco rojo para el drenaje. Uno era las inundaciones en el Ejército de Oriente, en Iztapalapa, en el año 1999 y 2000, y el otro era la inundación en Chalco, en Valle de Chalco, en el año 2000, cuando se desbordó y fue una verdadera tragedia. Entonces, esos eran como los motivos y que daban justificación de alguna manera para impulsar el TEO, que era 40.000 millones de pesos. Entonces, y todo eso, entonces, hay que de alguna manera agarrar esa energía y cambiar el discurso, cambiar la narrativa para decir, sí, queremos un cambio, sí, queremos algo, porque pasó esa tragedia, pero queremos una solución verdadera, que son soluciones más integrales, no queremos más túneles a no sé dónde, que al final de cuentas, como dijo el compañero de a San Gregorio, al final de cuentas, los aguas negras van a otro lado. Entonces, puede ser que lo pones en un túnel, pero ese túnel conecta ¿a dónde? ¿Quién va a recibir ese agua? ¿Qué ecosistema va a recibir esos aguas negras? Entonces, eso simplemente es una
termina siendo un juego de desplazar el problema de aquí para allá, para aquí para allá, para aquí para allá, y alguien termina perdiendo. Y entonces tenemos que pensar en soluciones más integrales por todo eso. Pues termino con esa. Gracias, Dean. Carmen opina que los ríos, cuando son canales, también coadyuvan con la humedad en el aire de la cuenca y dan un porcentaje en la calidad del aire en la Ciudad de México. Y también, pues, un poco mencionar el enlace que Dean nos ha compartido, es repensar la cuenca, ¿verdad? Pero cuando lo abrí, da un artículo en inglés, ¿verdad? Que se No, debe ser, a ver si está mal la link, ahorita lo pongo. Oh, no, no, perdón, son dos cosas que puse. El primero es repensar la cuenca, eso es un informe que pusieron, una propuesta de un grupo académico de la UAM. El segundo es un artículo que dice más que un siglo de hundimiento y sin esperanza de recuperación, es la traducción de su título. Eso sí es en inglés, desafortunadamente, pero ese es el estudio que creo que es muy importante, pero no recibe mucha atención en México, que es de unos investigadores de la UNAM, pero también con otros extranjeros, que dice que está hundiendo la ciudad y no hay forma de pararlo. Eso es como fue, pero era novedoso realmente hacer ese argumento. Antes no tenía no tenía esa certeza antes de ese estudio. Ujú. Pues muchas gracias por compartir estos dos artículos. Pues no sé si hay alguna otra intervención, y si no, no sé si quisieras decir unas palabras finales o... Solo voy a poner esto estoy desarrollando un proyecto justo con Juan y otros compañeros de un mapeo interactivo del drenaje. Todavía no terminamos el proyecto, pero puse algunas capas de lo que estamos haciendo en esta aplicación para que puedas ir empezando a ver dónde vives, dónde está en el drenaje, hacia dónde va, tal vez sería de utilidad. Pero perdón que estoy un poco cansado ahorita, sabes, no estoy pensando en un cierre bonito, pero cualquier cosa, pues si ustedes me pueden contactar con mucho gusto podemos seguir el diálogo, pero un gusto estar con ustedes realmente. No, pues una exposición muy interesante. Muchísimas gracias. Nos deja realmente, al menos en mi caso, pues pasmado esto de la decisión política de inundar una colonia para salvar a otra, ¿no? Y eso de tener que cierran las compuertas y que hay zonas de sacrificio. Eso está tremendo. Y también cómo este hundimiento de la ciudad, pues, hace que se rompan estos sistemas de drenaje que ha construido el gobierno y que, pues, entonces se vuelve, pues, pues, más que ayudar perjudican todavía más la situación, ¿no? Son cosas muy, como dices, muy políticas, son decisiones políticas, son cosas que requieren la organización y la lucha de los pueblos, pues, para poderlo enfrentar. Eso es justamente algo que siempre me sorprendía, era justamente que no existía, por ejemplo, un frente amplio en contra de las inundaciones. Y eso creo que mucho tiene que ver con la falta de información, entonces es un poco lo que queremos enfrentar. También, perdón, puse en mi correo, en el chat, también puse un artículo que escribí tradujeron a español sobre todo eso de las compuertas y el sacrificio, perdón, que es un poco académico, pero creo que se entiende y hay mapas y todo eso por si les interesa conocer más. Estupendo. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la exposición. Y pues, Luis Miguel, ¿quieres hacer una intervención? Muy breve, sí. Mira, alguien preguntó que si hay relación de los sismos que ha habido en la ciudad con el asunto de la extracción del agua. Yo te diría, y en la experiencia y el trabajo que he hecho de investigación desde hace años sobre estos temas, y que impartí desde los 80 en la universidad y en otras más instancias, te diría que no hay relación de la extracción con los microsismos que se están presentando. De hecho, lo más probable, lo que más se acerca
un poco a explicar esta serie, esta cadena de microsismos, es que esto mismo se detonó. Hay varias fracturas en la ciudad que ya existen desde hace mucho tiempo, pero hay nuevas también. Y se detonaron a partir de este gran sismo cercano, que fue el de Chiautla, Puebla, Xochiapan, Morelos, 2017, 19 de septiembre. Entonces, los sismos que se han estado dando, los microsismos, tienen un promedio que va del 1.2 kilómetros de profundidad. Ahí, en esa parte, no tenemos un acuitardo, perdón, un acuífero en explotación, ¿sí? El acuífero en explotación es superior y el otro siguiente para abajo está descansando en la base de formación geológica, el Balsas, que está a 2.000 metros de profundidad. Entonces, no realmente se piensa que haya relación en esta extracción, ni tampoco en el peso de las grandes megaconstrucciones, nada que ver. Esto es de dimensiones mayores, se está fracturando y esta falla Plateros-Mixcoac es nueva, no se conocía, como otras muchas que sí están bien mapeadas, bien cartografiadas, ¿no? Entonces era más o menos lo que quería comentar. Si es posible, me gustaría hacer una última pregunta. Tenemos dos más compañeros Ok. que quieren hablar. Bueno, ahora que estamos en la temporada de temblores, las fiestas de septiembre. Eduardo, ¿quieres? Bueno, ya estamos en octubre. Eduardo, ¿quieres hablar? Así, bien, no quisiera aprovecharme y pues, salirme por la tangente, sin embargo, con relación a la presa Madín, tiene que ver con relación a la presa Madín. Me gustaría saber qué piensa el compañero de que se tenga que se vaya a reciclar el agua residual y transformarla en agua potable, que es lo que supuestamente quieren hacer en la presa Madín. La presa Madín se ha estado repitiendo y se ha documentado científicamente que está muy contaminada y que la gente que está tomando de esa agua está apareciendo metales pesados en su sangre, y esa agua nos la están mandando a la zona oriente de la Ciudad de México, básicamente a Iztapalapa, y aparte Gustavo Amadero. Gustavo Amadero, sí, quisiera ver si tiene conocimiento de esto y qué nos puede opinar al respecto. Ay, gracias, doctor. Sergio. Sí, ¿sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Ok, ¿qué hay de la posibilidad del surgimiento de un volcán? Que es algo de lo que se ha hablado mucho últimamente. Entonces me gustaría saber si alguno de ustedes tiene información como más fidedigna, más precisa. Gracias, Sergio. Dean, te sientes con ganas de entrarle estos dos? Del volcanes no sé realmente nada ahí, admito mi ignorancia. De la presa Madrid tampoco sé bien la característica del agua o del proyecto o a dónde lo llevan. Creo que puedo decir como en términos generales, pues todo el agua es agua residual. De alguna manera, la mayoría de las ciudades toman agua que está, en algún momento estaba en otro, pues era residual de otro pueblo, otro tiempo, pero tiene que ver mucho con los procesos que se ocupan en su tratamiento. Hay formas de tratar casi todo, pero tienes razón que hay algunas cosas que, por ejemplo, creo que lo que más me preocupa son los farmacéuticos y otras cosas que no, los procedimientos que tenemos hoy en día para tratar el agua. No sé en español cómo se llama esa palabra, pero hay unos contaminantes que sí todavía no están bien, no se pueden limpiar tan perfectamente, pero creo que realmente ahí es una cuestión de si lo están haciendo bien o no, pero hay otras ciudades en que están reciclando directamente el agua a las aguas negras, en el condado de Orange, en California, también en Namibia, en Winco, como hay muchos proyectos y creo que con el osmosis inverso y otros procesos sí podrías llegar a una calidad de agua que es por lo menos igual que lo que estamos tomando en muchas ciudades, entonces no es algo peor.
pero tiene que ver con si confías la vigilancia sobre el proceso y que lo están haciendo bien. Pero tampoco es que todo el agua de los pozos que están sacando tampoco está perfecto. Hay también cuestiones de contaminación, desafortunadamente, en los pozos, de hecho, tiene que ver con el hundimiento y todo eso. Entonces, bueno, no te puedo decir así algo más preciso. Me gustaría aprender más y igual podemos estar en contacto sobre eso. Y les pido una disculpa que creo que aquí ya son las 12 de la noche, entonces yo creo que me tengo que retirar, pero fue realmente un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Estamos muy agradecidos de tu participación y pues de todo el diálogo y de las preguntas que nos dejas a todos, ¿no? Y pues buenas noches a todos, gracias a todos los asistentes y pues nos vemos a la siguiente sesión de esta lucha por el agua, que será, ¿cuándo la próxima sesión, Alejandro? Por ahí tienes la información de la siguiente. Si no, pues en los medios la podremos encontrar para la siguiente sesión. Pues buenas noches y hasta la próxima. Gracias a todos. Buenas noches a todos. Buenas noches. Noche, que descansen.